cómo lidió Abraham con un sueño que tenía, pero desafortunadamente se empezó a demorar más de lo previsto. En Génesis capítulo 15, voy a leer desde el versículo 1 en adelante, y póngale atención a todo el contexto de la historia, de lo que yo me quiero enfocar hoy con ustedes. Dice: después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, es decir, no va a ser un siervo el que te va a heredar, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó Jehová y le fue contado por justicia. Ustedes, la gran mayoría, conoce el contexto de la historia de Abraham, pero para que todos estemos bajo la misma sintonía de la charla, recuerde que Abraham, a la edad de 75 años, no a la edad de 25, a la edad de 75 años, Dios le da una promesa de tener un hijo, ¿de acuerdo? Así que en el capítulo 12 de Génesis es cuando Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y yo te voy a bendecir y vas a ser una nación y te bendeciré, etcétera, etcétera. Abraham cumple con esa orden de parte de Dios, sale de su tierra, y resulta que nos aparece aquí este capítulo 15. La Biblia no marca qué tiempo transcurrió entre los 75 años donde Dios le dio la promesa y él tuvo la esperanza de un hijo, porque recuerde que por la edad que él tenía, la edad que tenía la esposa, la enfermedad que tenía la esposa, que era la esterilidad, obviamente necesitaba un milagro para tener un hijo. No podían tener hijos ellos. Pero Dios le brinda una esperanza, una ilusión, una expectativa. Le da un sueño para que él ponga su confianza, su fe en eso que él quiere. No se sabe exactamente entre el capítulo 12 de Génesis y el capítulo 15 cuánto tiempo transcurrió. Pero usted, por la lectura, si le puso atención, se da cuenta que la conversación que Abraham tiene con Dios es de una persona que tiene un problema con su esperanza. Recuerde que Abraham empieza a decirle: Señor, así como voy sin tener hijos, voy a terminar entregando toda mi herencia al siervo más antiguo, más viejo de mi casa, porque en ese tiempo se entregaba así la herencia. Si el dueño de todo no tenía hijos, se le entregaba al siervo más antiguo de la casa toda la herencia. Así que si usted se da cuenta y lo leyó atentamente conmigo, Abraham estaba preocupado porque no podía tener hijos, no podía dar hijos. Entonces su herencia, lo que iba a entregar, se lo iba a entregar a una persona de mucha confianza, pero que no era un hijo suyo. Entonces nos damos cuenta que Abraham, en este punto, la esperanza de él empezó a diluirse. La esperanza que Dios le dio cuando tenía 75 años, no sé, podría tener 77, acá podría tener 80 años, no lo sabemos, pero la conversación que Abraham tiene con Dios es una conversación de un hombre que perdió la esperanza, porque dijo: yo no tengo hijos, así que estoy planeando a quién entregarle esta herencia. Un día yo les decía a ustedes, la mayor prueba de la fe es el tiempo. Porque una cosa es cuando tú tienes la ilusión de algo, la expectativa de algo, y al año, a los meses, se cumple eso. Pero ¿qué pasa cuando la expectativa que usted tiene, la esperanza que usted tiene, se empieza a demorar con el tiempo? La fe no es la misma, la expectativa ya no es la misma, la confianza ya no es la misma, la ilusión ya no es la misma, todo empieza a cambiar. Y eso es lo que estaba viviendo Abraham. No estamos hablando de un joven, estamos hablando de un hombre que a la edad de 75 años Dios le promete un hijo. De un hombre que no solamente estaba envejeciendo él, sino su esposa, y también su esposa tenía la esterilidad. Así que empezamos con esto. Lo primero que yo quiero enseñarle a usted es que Abraham tuvo esa lucha.
Abraham con el tiempo empezó a batallar con respecto a su fe y con respecto a la lógica de lo que estaba viendo. Cuando Dios le entrega la promesa, él tenía su fe intacta, pero la demora, el tiempo, hizo que se convirtiera una batalla entre la lógica y la fe. Porque recuerde que dentro de la conversación que él tuvo con Dios, Abraham puso una especie de solución y fue: voy a entregarle toda mi herencia al siervo más antiguo de mi casa. Es decir, él ya estaba pensando lógicamente: si Dios no me da un hijo, ¿cómo voy a hacer? Necesito un plan B. Abraham, en medio de esa expectativa, de esa lucha, empezó a tener una lucha entre la fe y su lógica. Es lo que el apóstol Pablo habla o llama la batalla de la fe. La batalla de la fe es tu fe versus la lógica. Y esa batalla siempre se presentará, escúcheme bien lo que le voy a decir, siempre se va a presentar cuando las expectativas que nosotros teníamos con respecto a algo, la esperanza que teníamos con respecto a algo, empezaron a debilitarse con el tiempo. Cuando una persona está muy cerca del tiempo, por ejemplo, ha pasado una semana, han pasado 2 meses desde que usted tenía esa expectativa hasta que se cumplió, la fe siempre va a estar fuerte. Es como el 1 de enero. Usted arranca el 1 de enero y se arranca con toda la expectativa, con toda la fe, con toda la confianza. Pero lo que yo les decía, ¿qué pasa si llegamos a junio? ¿Qué pasa si llegamos a octubre? La fe y la confianza ya no es la misma. Entonces empezamos a entrar en una batalla entre la fe y lo lógico, en lo que no vemos y en lo que estamos viendo, en lo que Dios nos prometió y lo que estamos viendo con nuestros sentidos, lo que estamos oyendo con nuestros sentidos. Ahí es donde empieza el trabajo de la mente a tratar de que usted ceda de algún lado o del otro. Eso estaba pasando con Abraham. Abraham estaba pensando entre: Dios me dijo, pero se está demorando. Así que en esa demora, yo lo que voy a hacer es un plan B. Y si sigue esto así, pues me va a tocar entregarlo todo a el siervo. Parecía más bien como una amenaza de Abraham a Dios: si no me das un hijo, esto lo voy a entregar al siervo. Pero fíjese esto. Ahora viene algo más interesante todavía. Cuando empieza el capítulo 15, si usted notó, no arranca Abraham hablando. No es Abraham el que empieza a hablar. En el capítulo 15, en el verso 1, el que empieza a hablar es Dios. Pero si usted notó lo que dijo Dios, usted puede sacar una conclusión. Dios sabía lo que estaba pasando en el corazón, la lucha que tenía Abraham en su corazón. ¿Saben por qué? Porque habla de 3 frases, da 3 frases el Señor, que demuestran que el Señor estaba preocupado también por lo que estaba pasando en la cabeza, la lucha que tenía este hombre. Le dijo: no tengas temor, yo soy tu escudo y tu recompensa, tu galardón será sobremanera grande. Eso fue lo primero que el Señor le dijo. Ni siquiera le dijo: oye, te estoy viendo como medio abatido. Oye, Abraham, no sé, siento que tu fe no es la misma. No, él le da las primeras 3 frases, y cuando Dios le manda las 3 primeras frases, Abraham se empieza a desahogar. Empieza a hablar con Dios, como diciéndole: pero muy lindas tus frases, pero ¿dónde está el hijo que me prometiste? Tengo una expectativa, tengo esto, han pasado años y las cosas no han funcionado. Ahora tengo una lucha en mi cabeza. Si creer o no creer, si creer en algo que no tengo o creer en algo que estoy viendo. Es decir, mi esposa no puede darme hijos, ni yo puedo dar hijos. Así que plan B. Fíjese cómo empieza el Señor diciendo: no tengas temor. Fue lo primero que el Señor le dijo. ¿Qué es entonces lo primero que empieza a llegar a nuestras vidas en medio de esa lucha? El temor. Cuando perdemos el control de la situación, cuando tu fe, que al principio era muy fuerte, con el tiempo se va volviendo más débil y empieza la lucha entre: bueno, ya la cosa fue así, voy a dejar así mi matrimonio, las cosas definitivamente ya no sirven, esa es la cuestión de mi trabajo, como que vamos a entregar la voluntad de Dios, porque a veces nosotros, bien cristianos, tratamos de disimular nuestra incredulidad con palabras muy espirituales como esa. Bueno, Señor, yo te entrego en tus manos eso. No, estás con un terror terrible que dice básicamente es: pues haz lo que se te dé la gana hacer, porque ¿qué más puedo yo hacer? Entonces lo decimos es: le entregamos las cosas en las manos del Señor. Pero tenemos la lucha.
Y lo primero que el Señor dice es: no tengas temor, no tengas miedo. ¿Por qué el Señor siempre a nosotros nos revela eso? El peor enemigo de una expectativa, de la esperanza, de la fe, de la ilusión, de un sueño, es precisamente nuestros miedos. Nuestros miedos nos frenan, nuestros miedos no nos dejan ver más allá. Nuestros miedos eliminan nuestra fe. Nuestros miedos nos hacen perder la confianza, la fuerza, el ímpetu. Los miedos no nos dejan ser creativos, los miedos nos paralizan. Por eso el temor que detectó Dios en Abraham fue tan grande que lo primero que le dijo no fue: yo soy tu escudo, o confía en mí, sino lo primero que le dijo él fue: no tengas temor. La pregunta sería: ¿por qué Dios no le dijo de primeras lo último que le dijo? Venga, salga, cuenta las estrellas, así va a ser tu descendencia. Con eso yo creo que lo hubiera aplacado. Pero no, lo primero que el Señor le dice es: no tengas temor. No dejes que el temor, el fruto de esa batalla entre la lógica y la fe, te empiece a frenar con respecto a la expectativa, la promesa, la esperanza, la ilusión, el sueño que te he entregado. Es lo primero que el Señor a nosotros nos dice. No sé qué va a deparar 2025. Todo será bueno, obviamente. Seguramente, están asustando acá. Pero seguramente van a haber situaciones que no serán tan buenas. El tema siempre va a ser que a causa de todo eso, no abramos nuestra mente y nuestro corazón a nuestros temores. Lo segundo que el Señor le dice ahí es: yo soy tu escudo. Le dice: no tengas temor, porque, pongamos esa palabra ahí, esa conexión, porque yo soy tu escudo. ¿Sabe qué significa eso? Yo tengo el control de todas las cosas, Abraham. No, Abraham no había hablado. Entendamos esto: Dios conoce la lucha que usted y yo vivimos con respecto a ciertas situaciones. Esta situación básicamente que le estoy diciendo. No fue Abraham que habló primero y Dios le dio las palabras. Fue primero Dios que habló con él y después Abraham dijo lo que sentía. Pero una de las cosas que el Señor le dijo es: no tengas temor, porque yo soy tu escudo. No solamente significa yo soy tu protección, sino yo tengo el control de las cosas, Abraham. No te preocupes, yo tengo control de las cosas. Ahora escúcheme bien esto que le voy a enseñar, que algún día se lo enseñé, pero recordar no es malo. Si usted se quiere imaginar a Dios en su vida, imagíneselo como un ajedrecista. Un ajedrecista, cuando se sienta a jugar, sabe que tiene un propósito. ¿Cuál es su propósito? En los menos movimientos posibles, voy a hacerle un jaque mate a mi contrincante para ganar el juego. ¿De acuerdo? El ajedrecista, las fichas que mueve, todas, escúcheme bien, todas las fichas que mueve, todas son pensando en ese propósito que tiene: hacer un jaque mate. Entonces a veces uno ve que siempre el que de pronto ha jugado ajedrez, normalmente ¿con quién arranca? Con el peón. Y uno ve solamente un movimiento, una casillita o dos casillitas el peón. Pero el ajedrecista, de pronto el que está afuera no está entendiendo lo que está haciendo este amigo. El ajedrecista sí sabe a dónde le está apuntando con ese movimiento de ese peón que parece simple, que no tiene peligro, pero va a generar al final el objetivo que él busca, que es el jaque mate para su contrincante. ¿Vamos bien hasta ahí? Dios es un Dios que tiene un objetivo siempre con nosotros. Cuando tú le has entregado tu vida a Cristo, el Señor tiene un plan, un propósito con cada uno de nosotros. Su familia, su matrimonio, su trabajo, los que son de líderes, su ministerio, etcétera, etcétera. Pero Dios siempre maneja las cosas moviendo una cosa y otra en nuestras vidas para llegar a un propósito. No es que Dios sencillamente te da de golpe algo, sino que Dios empieza a crear ciertas situaciones que, aunque usted y yo no las entendamos, Dios sí entiende, porque Él es el que está haciendo la jugada. La idea del ajedrecista que está haciendo la jugada es que mi contrincante no sepa la jugada que yo estoy haciendo, porque va a haber una defensa de él si la conoce. Por eso muchas veces nosotros no entendemos lo que Dios hace o por qué lo hace de esa manera. El día que usted y yo entendamos la mente de Dios,
déjeme decirle que usted se convierte en Dios. Por eso no podemos entender la mente de Dios, porque Dios es Dios. Su mente es infinita contra una mente finita como la nuestra. Entonces, lo que la Biblia dice es, el Señor le dijo, yo tengo el control de todas las cosas, soy tu escudo, tengo control, soy tu protección, por lo tanto no tengas temor, no tengas miedo. Cada cosa mala puede terminar convirtiéndose, para usted eso malo terminó convirtiéndose en algo bueno más tarde, como el caso de José. Un joven que vivió 13 años en esclavitud, usted recuerda la historia, vivió como esclavo, siendo mayordomo, fue acusado injustamente, como cuando ya medio estaba sacando la cabeza del agua, lo acusan injustamente y va a parar a la cárcel. Pero era necesario pasar por todo eso. José no sabía cómo Dios estaba manejando las fichas y terminó convirtiéndose en el segundo hombre más poderoso de Egipto, a causa de todo eso que vivió. El Señor le dijo, no tengas temor, porque yo soy tu escudo, soy tu protección y yo tengo el control de las cosas. Y lo tercero que el Señor le dijo es, tu recompensa será muy grande. No tengas temor, porque yo soy tu escudo, yo tengo el control de la situación. Aunque creas que se me salió de las manos, no se me salió de las manos, tengo control absoluto. El resultado de esas dos cosas es que vas a obtener tu recompensa. ¿Cuál es? Que esa esperanza, esa expectativa o ese sueño te lo voy a hacer realidad. Pero acá hay un paréntesis que yo quiero hacer en esto, y es ese resultado que usted busca en algún área de su vida, esa esperanza, esa expectativa que usted tiene, esa ilusión que usted tiene, siempre será fruto de la perseverancia. Siempre fruto de la perseverancia. Perseverar es continuar a pesar de. Perseverar significa enfocarse a. Eso significa perseverar. Básicamente el Señor le dijo tú vas a obtener todo eso, pero tienes que perseverar, Abraham. No puedes bajarme los brazos. Si bajas los brazos, la expectativa se pierde, obviamente, la esperanza se pierde, la ilusión se pierde porque bajaste los brazos, fracasaste, te sentiste frustrado. El Señor le dijo, tu recompensa va a ser sobremanera grande. Persevera, persevera. Porque básicamente la persona que persevera, que continúa, es la que obtiene todas las cosas. Amén. Esto fue lo primero. Lo segundo es ahí mismo, vamos a estudiar este pasaje 15, versículo 4, Génesis 15, 4. Después de que Abraham se desahogó, ¿no? Después de que Abraham se desahogó con Dios, después de que Dios le dijo las primeras cosas, volvió nuevamente Dios a conversar con él cuando Abraham le dijo todo lo que sentía, el miedo que sentía, la desconfianza que tenía. Versículo 4 dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Quiero que le ponga atención a la palabra o a la frase de la primera parte del versículo 4 que dice, vino a él palabra de Jehová. Lo segundo que yo quiero enseñarle a usted en este pasaje es una palabra. Tiene que haber en todo esto. Las esperanzas, nuestras ilusiones, nuestros sueños, no son sueños que uno sencillamente quiere. Son cosas que Dios quiere que usted y yo obtengamos. Porque usted puede decir, mi gran sueño, mi gran expectativa es que mi suegra se vaya de la casa, que mi suegro se me muera, ¿no? Sí, yo sé que nadie va a decir eso, pero cosas hay en esta vida, ¿oyó? No, es que yo quiero tener esto. Cuando Abraham se desahogó, dice, vino palabra de Jehová. Hubo una palabra, escúcheme bien. ¿Qué fue lo que fortaleció? ¿Qué es lo que hizo fuerte a la vida de Abraham? Una palabra de Dios. Cuando usted se enfrenta a una situación como la de Abraham, donde tienes una lucha con respecto a sus sueños, expectativas, lo que usted y yo tenemos que buscar es, Señor, ¿a qué me estoy enfrentando? Necesito una palabra que me sostenga, que me levante. Fíjese que fruto de la palabra que Dios le dio en este versículo,
Al final, en el versículo 6, que lo vamos también a estudiar, dice, y creyó Abraham a Jehová. Es decir, tomó la decisión Abraham de creer después de la palabra que le dio. Escúcheme, querida iglesia, es difícil sobrevivir a una batalla entre la fe y la lógica sin una palabra que te sostenga de parte de Dios. Una promesa donde Dios te haya dicho, así como Abraham, te voy a dar un hijo. El Señor le dijo, no te va a heredar te voy a dar un hijo tuyo. Te voy a dar un hijo tuyo. Al final, aparte de todo lo que hizo, soñar, lo puso a ver las estrellas, a contar las estrellas, el final fue que Abraham tomó la decisión, creyó. Ganó la batalla de la fe y creyó. Ya no tenía más lógica, ya no tenía más miedo. Ahora sencillamente creía que Dios le iba a dar un hijo, porque tenía ahora una palabra de Dios. En Lucas capítulo 5, versículo 4 al 6, dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Todo esto lo hemos hecho, es decir, para mí no es una novedad esta orden que me estás dando. Vengo de toda la noche estar haciendo esto, estoy cansado, estoy fatigado, estoy extenuado. Pero dice, más, en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Su sueño, su expectativa, su ilusión tiene que estar acompañada de una palabra donde Dios a usted le hable con respecto a ese sueño y a esa expectativa. Ahora usted me dice, ¿y cómo logro eso? Eso se logra con el tiempo y con la búsqueda de Dios. No es solamente abrir la Biblia y poner el dedo donde primero le llegue. Cuando uno realmente busca esa palabra, uno tiene que tener la actitud de buscar a Dios. Es decir, voy a orar, me voy a sentar a leer la palabra en un orden, obviamente voy a leer la Biblia en el orden que yo llevo, y en algún punto de esa lectura va a haber una palabra que le va a golpear a usted la cabeza. Es como si se saltaran las letras y usted dijera, wow, esta para mí es la palabra que necesitaba, la que me llena de fe, la que me llena de esperanza, a pesar, Señor, que lo he hecho todo el tiempo, todos los años hago exactamente lo mismo, pero ahora va a ser basado en una palabra tuya. Pedro estaba desgastado, escúcheme bien. Pedro estaba fatigado. Pedro había hecho todo en la noche había hecho exactamente lo mismo. No era una persona que estaba aprendiendo a pescar, era un pescador profesional. Por eso es lo primero que le dijo, pero Señor, todo esto lo he hecho toda la noche, lo he intentado, he lanzado las redes, pero nada ha sucedido. Señor, todos los años yo intento para que mi matrimonio, para que mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis padres cambien. Todos los años oro, todos los años ayuno, todos los años pido por las finanzas. Nada sucede. Ya hasta estoy cansado de estar pidiendo exactamente por lo mismo. Me desgasté emocional, mental, espiritualmente. Señor, he hecho lo mismo siempre. La pregunta es si tú tienes una palabra que te dé la fortaleza, te aliente para salir adelante. Porque eso es lo único. Si usted se está, no sé, llenando de autoenergía, si usted se está llenando de autofuerza para salir adelante, nunca lo va a lograr. Se necesita una palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios es fiel, es su naturaleza. Si Él te dijo, esto es lo que quiero hacer, entonces lo va a hacer. Así de sencillo. Hoy, mañana, pasado mañana, pero Él lo va a hacer. Es su palabra. Por eso cuando Pedro vio eso y escuchó la voz de Dios, de Jesús, que le dijo, lanza las redes, lo mismo que había hecho toda la noche, pero sin fruto, él dijo, bueno, pero por tu palabra, porque tú me lo estás diciendo, lo voy a volver a hacer. Y lanzó las redes y dice que hubo tal cantidad de peces que no logró en toda la noche. Tuvo tanta cantidad de peces que le tocó llamar a amigos con otras barcas porque se le estaba hundiendo la barca de él debido al pez, a la cantidad del peso de los peces que tenía su propia red. Es palabra. Eso es lo que nos sustenta. Es la palabra de Dios la que a nosotros nos llena de fe. Para en medio de esas luchas, para en medio de esa situación donde nuestra esperanza se vuelve como tormentosa, nos sostenga y nos diga,
yo sé que Dios, sea hoy o mañana, el Señor nos va a dar y nos va a entregar ese sueño que tanto hemos anhelado. Amén. Lo tercero, versículo 5. Dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. A mí me parece increíble esto. Dios le da una promesa. Debería bastar. Versículo 4, el Señor le dice, no, mire, no te va a heredar un siervo. Te voy a dar un hijo. Yo te voy a dar un hijo. Yo pienso que con eso, una palabra de Dios de esa manera, yo con eso ya me bastaría. La pregunta es, ¿para qué benditos el Señor le mandó a hacer ese ejercicio? ¿Para qué lo saca de su tienda y le dice cuenta las estrellas? Si las puedes contar. Porque si las puedes contar, entonces va a ser tu descendencia. Si no la puedes contar, también tu descendencia tendrá ese número. Ahora escúcheme. Nunca deje de soñar. Lo que básicamente el Señor hizo con Abraham no solamente fue poner una palabra, sino sacarlo para que él pudiera soñar realmente. Ver en cada estrella un rostro de un hijo. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham realmente? Uno, que fue el principal, pero tuvo varios por otros lados. Pero escúcheme, no eran como las estrellas. Se convirtieron más años más tarde, cuando nace Jacob, cuando nacen son 12 hijos, y esos 12 hijos se convierten en 12 tribus, etcétera, etcétera, etcétera. Se empezó a convertir en una nación demasiadamente grande, muy grande. Querida iglesia, cuando uno está con una expectativa y una esperanza, nunca deje de soñar. Nunca deje de soñar. Para Dios es importante que soñemos. Pero usted no puede soñar porque quiera soñar. Volvemos al mismo punto. Cuando usted tiene una palabra de Dios, no es que ahora se ponga a decir, ay, voy a soñar porque el pastor dijo que soñemos. No, no es solamente soñar. Basado en una palabra que Dios me da, ojo a eso, sobre esa palabra sueño, y cada vez que hay algo que se debilita en mí con respecto a la fe, sueño en ese esposo, en ese matrimonio, en esa esposa que queremos, soñamos con el trabajo que queremos, la salud, el ministerio, la parte de liderazgo, soñamos, porque aquí lo que el Señor le dijo básicamente fue esa terapia: salga, cuente y sueña. Imagínese, si tú puedes contar, cuente, a ver, empieza a contar las estrellas. Yo me imagino ahora empezando 1, 2, 3, 4, 5, no sé hasta cuánto le duraría, yo creo que hasta 10. El Señor le dijo, si tú puedes contar las estrellas, así de ese número va a ser la cantidad de descendencia que vas a tener. No la puedes contar, así también va a ser tu descendencia. Escuche, queridos, querida iglesia, nunca deje de soñar. Junto a una palabra, si Dios te le dio una palabra que le encontró, no se le imagine la Biblia, porque es que a veces la gente dice, uno le dice, tenga una palabra de Dios, y al otro día me dicen, Dios ya me dio una palabra, y bueno, pero en tiempo récord fue eso. Otra cosa es que usted se la imagine, pero encontrar una palabra de Dios implica búsqueda, orar, leer, muchas veces ayunar. Señor, necesito una palabra tuya, algo que me diga si voy por el camino correcto o si voy totalmente descarriado. Pero cuando yo ya tengo esa palabra que a mí me da vida, que me da vitalidad para empezar a trabajar, sueño, porque ya puedo soñar, porque tengo una palabra de Dios. No sueño primero y después Dios me tiene que dar una palabra. Es lo que a veces hacen muchos cristianos. Dicen, yo ya le pedí una señal al Señor. Sí, le pediste una señal, pero ¿tienes una palabra? Ah, no, pero yo le pedí una señal. Es como que si la gente viviera más bien su fe a través de señales, si pasa esto, si pasa lo otro. No, lo primero es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra más certera que podemos tener. Y basado en eso, soñamos. Por eso el Señor le dijo, vas a tener un hijo, pero por si las moscas, salga para acá, cuente las estrellas, si las puede contar, sueñe. Así va a ser tu descendencia. Pero él no vio esa descendencia.
Él vio unos cuantos hijos, pero no vio la descendencia, o sea, como las estrellas. Pero nada, años más tarde, que sus hijos de sus hijos empezaron a ver esa promesa hecha realidad. Abraham, ¿qué quería? Un hijo. Abraham quería un hijo. Y Dios dijo, te voy a dar multitudes como las estrellas. Tú pides un hijo y yo te voy a dar multitudes. Nunca deje de soñar. Amén. Y por último, en el verso 6 termina esta situación con una decisión que toma Abraham. Y creyó a Jehová, versículo 6, y le fue contado por justicia. Abraham tomó una decisión, creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Fíjense que esto que estamos hablando acá fue que él tomó la decisión de creer. Así, usted me puede decir, así de sencillo, creyó. Es que mire, creer no es solamente decir, bueno, yo voy a creer. La fe no solamente no tiene nada que ver con decir palabras. La fe tiene que habla a través de las obras, de lo que nosotros hacemos. La fe no es solamente decir, tengo fe que Dios va a hacer esto. Si tú me puedes decir eso, pero realmente tus acciones son las que me muestran de qué nivel es la fe. No solamente él creyó y dijo, bueno, después de todo eso, bueno, está bien, sí, tomo la decisión de creer. Mire, Romanos capítulo 4, desde el verso 17 en adelante, Romanos 4, 17. Dice la Biblia cómo fue que creyó Abraham, porque yo quiero que usted entienda eso, no solamente que usted diga hoy, yo creo. Sí, creer es una decisión que tomamos, es una decisión que tomamos, pero creer implica tres cosas según este pasaje de Romanos. Dice Romanos 4, 17 en adelante, dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Número uno, creer es entender quién es Dios. ¿De acuerdo? Creer es entender quién es Dios. Porque nuestra fe no está puesta en la expectativa o en la esperanza que tenemos, sino nuestra fe está en Dios, que hace que nuestra esperanza se cumpla. ¿Vamos bien hasta ahí? No es la esperanza, la fe no la pongo en la esperanza que tengo, en la ilusión, en la expectativa que tengo para este año, sino la pongo en aquel que pueda hacer que esa esperanza se vuelva realidad. Pero para eso, dice acá, él entendía que Dios daba vida a los muertos y que tenía el poder para llamar las cosas que no son como si fuesen. Así que Abraham tenía muy claro quién era Dios, en quién estaba creyendo. Escúcheme bien, querida iglesia, en quién estaba creyendo, lo conocía, sabía que el poder de Dios lo llevaba tanto a levantar lo muerto, lo que ya es imposible, lo que no se puede levantar, como también aquel que podía hablar de algo que no existía, hacerlo realidad. Llamar las cosas que no son como si fuesen. Ese es el poder que hay en Dios. Así que sabía quién era Dios. Continúa. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Lo segundo es acá. Cuando nosotros decimos creer, significa que nuestra mirada tiene que estar puesta en un punto. O nuestra mirada está puesta en Dios, o nuestra mirada está puesta en la situación que estamos viviendo. Si Abraham se hubiera puesto a detener todos los años, cada día, cada momento, cada cumpleaños que le celebraba a la esposa o le celebraban a él, y ver que ella envejecía, recuerde que él tuvo un hijo a la edad de 100 años, casi 100 años. Estamos hablando de mucho tiempo. Pero dice que él no se debilitó en su fe, poniendo sus ojos en la situación. Porque muchos de ustedes se debilitan en su fe porque le prestan mucha atención
a la situación que están viviendo. Por eso la fe termina convirtiéndose en fracaso, en frustración, en dolor, ansiedad, preocupaciones. Por eso, porque quitaron su mirada, y es en dos lugares: o la ponemos en Dios, que es el que llama las cosas que no son como si fuesen, o ponemos nuestros ojos en la adversidad. Si ponemos nuestros ojos en la situación que vivimos en el hogar, en el matrimonio, en las finanzas, en la salud, en cualquier área de nuestras vidas, le pone más atención, le aseguro que la fe no va a andar por ninguna parte. Por ninguna parte va a andar la fe. Y lo tercero, que es creer, continúa ahí seguidito. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. La tercera cosa, que es creer, aunque a usted le parezca medio raro, pero es muy válido, dice que acá no dudó por incredulidad de la promesa que Dios le dio. Dice que se fortaleció en la fe, pero dice cómo se fortaleció en la fe. Dice dando gloria a Dios. Eso significa que creer tiene que hablar mucho, dice mucho de lo que usted habla. De la manera como usted habla se fortalece su fe. Si usted es una persona que ya del 1 de enero va a decir, ya este año pinta igual que el anterior, olvídese, amigo. Hasta ahí fue el año 2025 para usted, porque su boca está alimentando su parte interior. Su fe le está alimentando su boca. Así que su mente, sus emociones y sus acciones van a girar en torno a lo que uno habla. Usted lee la Biblia y lo encuentra por todas partes. Dios siempre habla del poder, el poder, escúcheme bien, que hay en las palabras. Hay poder de vida, hay poder de muerte, poder para edificar, para destruir en las palabras. ¿Cómo se nota una persona que cree realmente? Su vocabulario. Si su vocabulario es de fe, creyendo, sabiendo, hablando de algo que no lo ha visto, pero sencillamente lo cree, Dios empieza a alimentar la fe nuestra. A eso lo acompaña con la palabra, con la oración, con una buena relación con Dios en este año. Y usted va a empezar a mantener una fe fortalecida a pesar de las circunstancias. Pero usted no puede decir tengo fe, y cuando uno lo escucha hablar en la casa, con el esposo, la esposa, en la familia, están hablando de una manera negativa de todo. Entonces no puedes decir yo creo y mis palabras son totalmente contrarias a la fe. No le estoy diciendo mi punto de vista, le estoy mostrando lo que dice la Biblia de lo que hizo el hombre llamado el padre de la fe, llamado Abraham. Solamente él quería un hijo, y por 25 años tuvo la esperanza, pero la esperanza se le volvió tormentosa, porque eso pasa. La esperanza, cuando se demora, se convierte en un tormento en la gente. Así que este año 2025, que usted entienda, mire, tenemos que cambiar. Si quiero que realmente este año sea diferente, tiene que cambiar. Vuelvas a escuchar esta charla 1000 veces para que la entienda, y hasta que se haga carne, que produzca cambios en su vida con respecto a su relación con Dios, a la palabra, expectativas, sueños. Porque anhelar que se termine un año para arrancar el siguiente exactamente igual no tiene sentido. Que este año 2025 de verdad sea un año diferente. No sé lo que nos va a deparar el 2025, no lo sabemos. Pero mientras Dios esté ahí con nosotros, mientras Él esté acompañándonos, lo que suceda, lo que acontezca, Él nos va a dar la sabiduría, la decisión que tiene que tomar, la fe, nos va a consolar, nos va a edificar. Él va a hacer todo, va a ser nuestro escudo. Nuestro escudo. Nos va a proteger, va a tener el control de todo este año para nosotros. Pero es una decisión que cada uno de ustedes debe tener. Amén. Así que yo quiero que donde usted está, se ponga en pie, por favor. Y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz,
Tu palabra tiene el poder para transformar nuestras vidas. Tu palabra tiene el poder para confrontarnos con lo que somos. Señor, tú conoces el corazón de cada persona que está en este lugar. Conoces sus sueños, sus esperanzas, su anhelo. Conoce, Señor, la ilusión que tienen en ciertas áreas de su vida o de lo que será o deparará este año para ellos. Pero, Señor, hoy te pido en el nombre de Jesús que cada uno de nosotros hoy podamos entender lo que hoy a través de la vida de Abraham, Señor, tú nos estás enseñando. No sé cuántos de ellos están hoy luchando entre la fe y la lógica, Señor. No sé cuántos de ellos su esperanza se ha demorado. No sabes, Señor, cuántos de ellos hoy, este día, están luchando con la fe, con lo que creen y con la lógica, Señor. Como lo hizo Abraham. No sé cuántos de ellos han perdido la fuerza, la esperanza. No sé cuántos de ellos, Señor, la esperanza se les convirtió en una confusión. En no sé para dónde ir, no sé qué hacer. No sé, Señor, cuántos de ellos que están acá, la esperanza se les convirtió en tormentosa. Y están como Abraham, luchando, pensando en un plan B, pensando en algo que pudiera suceder. Pero hoy te pido, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que hables al corazón de ellos. Tú le dijiste a Abraham: no tengas temor, yo soy tu escudo y tu recompensa será sobremanera grande. Que hoy cada uno de ustedes, querida iglesia, hoy pueda renunciar a sus miedos y sus temores que esta lucha en muchos de ustedes ha traído. Su esperanza se convirtió en miedos. Que hoy usted sienta que esa palabra que Dios le dio a Abraham es para usted hoy. No tengas temor. Yo soy tu escudo, porque soy tu protección, porque tengo control de todo lo que sucede en tu vida. Si perseveras, tu recompensa será sobremanera grande. Que hoy usted pueda renunciar a sus temores, a sus miedos. Que usted le pueda decir: Señor, hoy renuncio a esos miedos, a esos temores que permití en mi mente, en mi corazón. Quiero creer, tomar la decisión de creer que tú eres mi escudo, que tú eres mi protección, que mi vida, Señor, está en tus manos y tú tienes el control de cada situación, de cada momento que ocurre en mi vida. El 2025, Señor, queremos entregarlo en tus manos, sabiendo que tú tienes control de lo que será este año para cada uno de nosotros. Que tú nos enseñes, nos dé la fe. Hoy tomamos la decisión, Señor, de renunciar a los temores y a nuestros miedos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que hoy tú le digas al Señor: Señor, dame la fuerza para creer. Quita hoy mis miedos y mis temores. Quiero creer. Quiero conocerte como mi escudo, mi protección. Ayúdame en este año a perseverar, a continuar a pesar de. Porque las recompensas, los resultados vienen de aquellos que perseveran. En el nombre de Jesús. Que hoy le puedas decir: Señor,
Dame la palabra que necesito para este año. Dame esa palabra que alimentará mi fe para creer. Dame, Señor, la palabra que necesito para fortalecerme y quitar mis miedos y mis temores. Que usted le diga: Señor, quiero hoy proponerme a buscarte en estos días, en estas semanas de este primer mes, y poder encontrar una palabra que me sostenga, que me dé fuerzas, que me dé esperanza, que me dé ilusión, que me dé expectativas, que me dé la confianza de lo que será este año y de lo que será cada etapa de mi vida, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que tú le digas: Señor, permíteme soñar. Quiero soñar, Señor. Basado en tu palabra, quiero soñar. Quiero, como Abraham, volver a soñar, Señor. ¿Cuántos sueños de los que están acá fueron sepultados? ¿Cuántos dejaron acá de soñar? Solamente sepultaron sus sueños porque renunciaron a la esperanza, a la expectativa, a la ilusión. Que hoy usted pueda sentir la voz de Dios en su vida, como Dios le dijo a Abraham: mira los cielos y cuenta las estrellas. Si las puedes contar, así será tu descendencia. Y hoy, querida iglesia, toma la decisión de creer. Abraham tomó una decisión, pero él creyó porque entendía quién era Dios. Él creyó porque su mirada fue puesta en aquel que le dio la palabra y la promesa, no en la situación. Él creyó y sus palabras cambiaron. Sus palabras ya no eran de incredulidad, no eran palabras maldicientes, no eran palabras negativas, no eran palabras quejumbrosas. Dice que sus palabras se convirtieron en palabras que le daban gloria a Dios. Que hoy, querida iglesia, al salir de este lugar, usted pueda tomar la decisión de creer. Creer. Señor, hoy te doy gracias por tu iglesia. Y hoy, juntos, entregamos en tus manos este año que empieza. Entregamos este 2025 en tus manos. Señor, sabemos que tú eres nuestro escudo. Sabemos que tú nos protegerás, caminarás con nosotros estos 365 días del año. Que tú estarás con nosotros cada día de este año, cada mes de este año, porque tú tienes el control. Hoy, Señor, entregamos en tus manos este año 2025 para que sea el año de los milagros, el año de lo sobrenatural, el año, Señor, donde nos sorprendas, el año donde nosotros decidamos creer, aferrarnos a ti y acercarnos más a ti. Que 2025, Señor, sea el año de lo mejor en cada uno de nosotros, pero que sea el año que, sin importar la situación, nuestra fe nunca decaiga, porque aunque venga lo difícil, serás nuestro escudo, serás nuestra protección, serás quien nos levantarás, nos ayudarás, siempre estarás con nosotros.
Hoy, Señor, te damos a ti toda la gloria, toda la honra, en el nombre de Jesús. Ponga su mano derecha en su corazón y repita después de mí: Señor Jesús, gracias por tu palabra. Hoy quiero entregarte este año mi familia, mi hogar. Quiero entregarte mis finanzas, mis sentimientos y mis emociones. Quiero entregarte mi salud, mi vida espiritual, para que este año 2025 sea un año donde vea cambios en mi vida. Y cuando eso ocurra, vea cambios a mi alrededor. Que este año sea sensible a la voz tuya. Que pueda caminar siempre en tu propósito. Enséñame a vencer como lo hizo Abraham. Enséñame a creer. Enséñame a soñar. Enséñame que estarás conmigo todos los días de este año. Por eso hoy, Señor, te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Perdona mis pecados y que tú los borres. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. En el nombre de Jesús.